justicia, es decir que es el récord de la persona, su eventual grado de participación y el momento de la investigación. Recordemos que todos los casos son complejos y entonces también hablar de disparidades no es una falta de pericia o una debilidad en las acusaciones o de los señalamientos, perdón, que se están presentando, sino que creo que es parte de un proceso en donde pueden haber errores, porque todos somos seres humanos y puede haber algún error y para eso están las instancias de apelación. Les voy a dejar una pregunta para que nos las respondan después del corte. ¿Será que los jueces están pensando en a dónde se van a ir, si están en carpas en Mariscal Zavala, o no es algo que tengan ellos en consideración? Cuando regresemos de la pausa también vamos a leer sus comentarios en redes sociales. Ya volvemos. Seguimos hablando de esos casos con medida sustitutiva o prisión provisional. ¿Cuándo sí, cuándo no? Es momento de leer sus comentarios en redes sociales. Adelante, Rocío. Así es, Paola, los esperamos a través de ellas en Facebook y en Twitter y nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con Susana de Valdés. ¿Podrían poner las carpas en un gimnasio? Pues con lluvia se mojan. Lo interesante es recuperar lo robado y usarlo en hospitales. Medidas sustitutivas, no accionar, se entiende. Como vía libre, al peor de los ejemplos, no hay redención. Si hicieron algo tan nocivo, es imprudente no accionar a exigirle que devuelva lo robado. Esos son los comentarios de Carlos Aguilar. Harvey L. Pacay, extraño el comentario del licenciado. En Guatemala la prisión preventiva es condena anticipada por el tiempo que tarda en iniciar el juicio. Y por último, René Álvarez, que nos dice deben terminar las medidas complacientes. Le agradecemos su participación a través de nuestras redes sociales. Volvemos con ustedes, Paola. Muchas gracias, Rocío. Vamos a buscar esa respuesta que planteamos antes del corte. ¿Será que es un criterio que no hay espacio en las cárceles? Si me adelanto, yo creería que no debería hacerlo y espero que no lo esté haciendo, puesto que el tema de no haber espacio en una prisión en casos de alto perfil como estos no debería ser un criterio, la ley no lo establece y además los jueces, dentro de los parámetros que tienen que tomar en cuenta, creo que sería realmente fuera de toda formalidad el hacerlo. Sin embargo, repito, la posición de juez en este momento es una posición muy difícil, porque la opinión pública está encima de estas personas, que siendo jueces responsables deben fallar de acuerdo a su criterio. Y si su criterio les señala, por ejemplo, que deben otorgar una medida sustitutiva, qué difícil ha de ser enfrentar al público. Y por el otro lado, si su criterio es no hacerlo, enfrentar a su conciencia cuando realmente debieron hacerlo y no lo están haciendo por temor a lo que diga la opinión pública. No están siendo es una posición muy difícil estos tiempos para los operadores de justicia. Es correcto. Pero hay otro tema que a mí me ha llamado la atención, es a veces esa confusión incluso en las redes sociales cuando se está llevando a cabo una audiencia donde vemos de pronto a un abogado que estaba actuando como defensa de alguien constituirse más bien en acusado, estar en el banquillo de los acusados y luego pasar de acusado a abogado defensor. ¿Cómo es posible estar en medio del partido y a la vez en la banca? ¿Esto es normal, por llamarlo de alguna manera, licenciado Ralón, estar en ese juego de defensor a acusado y de acusado a defensor? No es normal. De hecho, pues en el momento que algún abogado que está en el proceso resulta siendo, digamos, con indicios o sospechas de participación, pues pasa a ser uno de los indicados, y si bien todavía no hay una resolución, como que lo prudente sería nombrar a otro que se encargue de la defensa, porque en un proceso... ¿Prudente por parte del cliente o en todos los sentidos? No sé, me pregunto, ¿el Colegio de Abogados tendrá algún rol en determinar estas reglas? Uno, porque pueden haber conflictos de interés claros. Y no solo está en el Código de Ética Profesional, sino en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el que pues no se como realicen conductas que riñan con ciertas normas y ciertos principios al ejercicio de la profesión. De hecho, son causales de inhabilitación en el ejercicio de la profesión, incumplir con algún tipo de normas, y las relacionadas al conflicto de interés pueden estar dentro. ¿Pero quién es el árbitro en todo caso? Bueno, al final, dentro de al momento de darse un eventual conflicto de interés, una de las partes lo tiene que hacer ver, y el juez pues ya tomar nota, y si es procedente pues comunicar a alguna otra autoridad.
Uno se sorprende con casos como el del exministro de Cultura y Deportes que pidió un abogado de la defensa pública penal. ¿Qué tan caro puede ser una defensa de esto que uno pide un defensor público? Yo diría que igual, dependiendo del abogado que a uno le defienda y del acuerdo que se haga, puede llegar a ser muy, extremadamente caro. Y si es un equipo de abogados, más. En otros países en donde la investigación está más desarrollada, una de las partes que genera más honorarios es la investigación propiamente dicha del caso. Pues así como el Ministerio Público hace una investigación científica, una auditoría forense y etcétera de los casos, al igual las partes se ven obligadas a hacer lo mismo para presentar su posición en el caso. Esa parte en legislaciones y en jurisdicciones más sofisticadas suele ser la más onerosa. Y aparte es los propios honorarios de los abogados. En estos casos hemos visto un poco de todo, desde extremos en los cuales la defensa es muy técnica y se ha utilizado este tipo de medios, hasta por el otro lado personas que buscan la defensa pública, que vale decir, no necesariamente una persona por ser un defensor público va uno a presumir que va a ejercer una defensa no adecuada. Recordemos que los defensores públicos son en muchos casos quienes más experiencia tienen porque constantemente están ejercitando la defensa en casos. Mientras que a veces los abogados que parecen ser los más experimentados o prestigiosos llevan 5 casos al año, un defensor público los lleva a la semana. Y hay una gran diferencia. Aunque sí, definitivamente tener un abogado a tener la posibilidad de tener 5, no, eso sí será garantía de que va a haber un mejor proceso pues de defensa en este caso. Porque vemos que en el caso de cooptación del Estado hay personas que tienen hasta 5 abogados, llama la atención el número. Mientras que teníamos el caso de Dwight Pestalozzi que no tenía nadie y no sabemos si ya se le asignaría uno. Eso da cierta ventaja también sobre el proceso judicial. Pues en mi experiencia yo diría que solamente si cada uno tiene asignado un rol específico dentro de la defensa, que puede ser investigación, puede ser una especialización y etcétera, podría llegar a ser una ventaja, porque si todos están en lo mismo, solo son espectadores y posiblemente se estén estorbando unos a otros y cobrando. Yo tengo una última pregunta para el licenciado Ralón y es, pongámonos en el escenario de que finalmente la acusación testimonial de ECO no encuentra sustento documental y finalmente la familia Stalin pues gana el caso. ¿Qué pasa con ECO? ¿Únicamente no se le quita este delito o además hay algún tipo de sanción por difamación o no sé cómo llamarlo? No, primero hay que tomar en cuenta que el comisionado, la fiscal han indicado que cada vez que presentan un caso es porque hay distintos elementos, no solo un elemento de prueba. No solo el testimonial. Por lo que esa colaboración eficaz seguramente va a estar sujeta a otros elementos complementarios, documentales o situaciones financieras y demás que se puedan comprobar. Sin embargo, puede darse el caso en que en alguno de los procesos se dicte una resolución que no necesariamente sea condenatoria y no hace que haya incurrido necesariamente la declaración en un hecho ilícito por sí mismo, sino que en cada caso habrá que evaluar qué fue lo que se dijo y tal vez lo que no se pudo comprobar sea un fragmento de una situación, pero no es delito por sí mismo el otro fragmento existente, digamos. Estuardo, Enrique, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante y nosotros vamos a un corte, pero regresamos con el otro segmento y vamos a hablar de esos plantones que realizaron hoy los universitarios. Han vuelto los estudiantes a protestar y el sábado lo harán de nuevo en la plaza. Ya le contamos por qué.